Basketball is a team sport whose objective is to score more baskets than the opponent. The free throw is a key shot executed from the free throw line after a foul. This motor gesture is usually divided into several phases. Initial position and preparation. The player stands with the feet shoulders width apart. One foot slides forward, knees semi-flexed and the thumb slides lean forward. The ball is held with the fingers of the shooting hand while the other hand acts as a weight. And the second step, impulse and release. The knees and hips stand explosively while the shooting arm stands like a catapult. The elbow is directed toward the basket aligned with the shoulder and the wrist perform a final. And the third step, follow through. After releasing the ball, the arm remains extended forward with the fingers pointing toward the hoop. The movement ends with balance. And to compare the gesture biomechanical, key variables of angular kinematics and linear kinematics were defined. Angular kinematics. Joint angles of the shoulder, elbow, neck, and thumb were measured at different moments during the shoot. For example, Alcet Hoyos reported an average shoulder flexion of 112 grades and an elbow flexion of 130 grades during the free throw. These angular ranges reflect how the body is positioned for the shoot and were used to characterize the efficiency of the movement. And linear kinematics, the maximum displacement of relevant body segments, shoulders, hip, wrist, knee, and center of mass, were calculated. This displacement demonstrates the transfer of kinetic energy from the body to the ball. Variables such as the vertical displacement of the wrist of center of mass allow the quantification of how powerful and coordinated the movement is. Together, these kinematic variables capture the coordination of the free throw in terms of range of motion and linear displacement. Their analysis makes it possible to explain technical differences. For example, greater joint ranges indicate a broader use of the kinetic chain, while pronounced displacement suggests greater force generation. Alzate Hoyos et al. Found that in university players neck flexion was 14 grades, shoulder flexion 112 grades, and elbow flexion 130 grades. Values that served as reference for this study. En el estudio analizamos diversas variables cinemáticas de interés, principalmente en ángulos articulares y desplazamientos lineales de segmentos corporales, que caracterizan la técnica de lanzamiento. En particular, evaluamos los ángulos máximos y mínimos de hombro y cadera en grados y los desplazamientos máximos de cadera, hombro, muñeca, centro de masa, rodilla y codo en milímetros durante el tiro. El rango de movimiento articular indica cuánta amplitud utiliza el jugador en esa articulación. Por ejemplo, un mayor rango de movimiento en la cadera y rodilla significa que el jugador se agacha más durante la fase preparatoria. Estas variables son relevantes porque influyen en la trayectoria y la precisión del tiro. La altura de liberación de la pelota, afectada por el desplazamiento vertical del centro de masa, es crítica. Tiros con punto de lanzamiento más alto requieren menor velocidad y ofrecen un mayor margen de error en la trayectoria. Asimismo, investigaciones señalan que lanzadores expertos tienden a realizar el movimiento de forma más controlada, con menor velocidad angular
en las articulaciones y mayor estabilidad corporal. Variables como el ángulo de hombro y el desplazamiento de muñeca influyen en la dirección y el efecto de la pelota. Por ejemplo, estudios indican que un lanzamiento más alto y un tronco más erguido al soltar la pelota aumentan la probabilidad de anotar. Así que en nuestro análisis, además, el desplazamiento vertical del centro de masa cuantifica hasta qué punto el jugador se baja para saltar o elevar el tiro, lo cual correlaciona con la potencia y la altura del lanzamiento. En los deportistas evaluados de análisis comparativos, el estudio comparó los datos de dos tiradores, un jugador de nivel profesional y un jugador amateur, para evaluar el efecto del nivel de habilidad en el gesto del tiro libre. En ambos casos se utilizó el videoanálisis Kinovea en una cámara lateral para obtener las trayectorias segmentarias en el plano sagital. Los resultados muestran que el jugador profesional presentó mayores valores en casi todas las variables medidas. A modo de síntesis, en los ángulos articulares el profesional alcanzó un ángulo máximo de hombro de 170 grados frente a 160 grados del amateur y un ángulo máximo de cadera de 40 grados versus 35 grados. Los ángulos mínimos fueron similares o menores en el profesional. Esto indica que el profesional extendió más los brazos hacia atrás y flexionó más las caderas durante el lanzamiento. Ya en lo que respecta a desplazamientos segmentarios, el profesional alcanzó mayores desplazamientos máximos en varios segmentos comparado con el amateur. Por ejemplo, en la cadera hubo un desplazamiento de 100 milímetros versus 60 milímetros, en hombros 150 milímetros versus 100 milímetros, en muñeca 800 milímetros versus 700 milímetros, en el centro de masa 70 milímetros versus 40 milímetros y en todas las articulaciones que estudiamos. Y en todas estas curvas temporales el trazo del profesional tiene mayor amplitud. Esto sugiere que el profesional realizaba una flexión más profunda de caderas y rodillas en la fase preparatoria, es decir, un mayor desplazamiento del centro de masa y de rodilla, y un movimiento de brazo más amplio al lanzar, es decir, un mayor desplazamiento de hombro y muñeca que el amateur. En este caso, el análisis comparativo de las gráficas de trayectoria respalda estas diferencias. Por ejemplo, la trayectoria de la cadera muestra que el profesional desciende más, es decir, que tiene un mayor desplazamiento vertical durante la fase preparatoria, indicando mayor flexión de cadera, mientras que el amateur realiza un movimiento mucho más limitado. De igual modo, la trayectoria del hombro evidencia que el profesional mueve el brazo hacia atrás con mayor rango antes de la extensión final. En resumen de todo esto, el profesional realizó un gesto de tiro con un movimiento preparatorio mucho más amplio y un lanzamiento más extenso. Estos hallazgos concuerdan con la idea de que tiradores experimentados utilizan rangos articulares mayores durante el tiro. Esta es una característica señalada en la literatura previa. Nuestros resultados en cierta parte coinciden con estudios previos. Kavarkapa en 2023 encontró que los tiradores profesionales con un 70% de acierto ejecutan el tiro libre con movimientos mucho más controlados y ordenados. Registraron menores velocidades angulares en rodillas y centro de masa y lograron alturas de liberación más altas con menor inclinación del tronco, en comparación con tiradores no expertos. Aunque nuestro estudio no midió directamente velocidades, observamos que el profesional alcanzó mayores desplazamientos, es decir, más movimiento, pero con un perfil controlado de ejecución. Además, tanto Kavarkapa como la revisión de Fisiopedia señalan que un punto de liberación más alto y un ángulo elevado incrementan el margen de error y la precisión del tiro. En nuestro caso, el mayor desplazamiento vertical del centro de masa en el profesional sugiere una posible mayor altura de lanzamiento consistente con estas recomendaciones. Por otro lado, Alzate Hoyos en 2025 analizaron basquetbolistas universitarios y reportaron que los movimientos angulares dominantes en el tiro libre fueron flexión de cuello en 14 grados, hombro en 112 grados y codo en 130 grados. Nuestros propios datos concuerdan en que el gesto predominante es la flexión de brazo y codo durante la carga, seguido de la extensión para lanzar. Aunque nuestro enfoque fue lineal, es decir, desplazamientos,
En general, la bibliografía coincide en que los tiradores con más experiencia utilizan movimientos más amplios y precisos. Por ejemplo, tiradores hábiles tienden a elevar el lanzamiento y mantener el tronco más alineado verticalmente, reduciendo movimientos horizontales innecesarios. Asimismo, se ha sugerido que jugadores novatos deben centrarse en elevar el punto de lanzamiento y aumentar el ángulo de tiro para mejorar su efectividad. En conjunto, estos hallazgos refuerzan la idea de que la experiencia y la técnica mejoran significativamente la eficiencia del gesto. El análisis comparativo demostró que el jugador profesional empleó rangos articulares mayores y un patrón de movimiento más fluido que el amateur, alineando con lo descrito en la literatura. Y en conclusión, el estudio demuestra diferencias claras entre el gesto del jugador profesional y el amateur. El profesional empleó mayor rango de movimiento en caderas, rodillas y hombros. Y también utilizó un patrón de lanzamiento mucho más amplio y organizado. Esto está alineado con la literatura que asocia la experiencia con movimientos preparatorios mucho más profundos y lanzamientos más altos y controlados. En conjunto, los hallazgos sugieren que entrenar la técnica de tiro libre, enfatizando la flexión de piernas, esto para aumentar la altura de lanzamiento y el control articular, puede mejorar la eficiencia del tiro. Además, los resultados respaldan también la utilidad de las variables cinemáticas medidas para distinguir entre niveles de habilidad, reforzando también las conclusiones de estudios que se hicieron previamente sobre la importancia de la biomecánica en la precisión del tiro libre.